Hola amigos, seguimos con este diario de bitácoras de la pandemia desde Trujillo para el mundo, haciendo un relato que me gustaría haber tenido la posibilidad de abandonar, porque empezamos hace casi un año con él y realmente vemos que las cosas no han cambiado y precisamente ahora estamos en enero del 2021. El país está en uno de sus peores momentos. Extremadura está con una tasa tremenda de infección y creo que es el momento de hacer un capítulo más de esta colección de vídeos que ya digo, no me gustaría haber podido abandonar hace tiempo, porque hubiésemos pasado página a la pandemia del coronavirus y sin embargo seguimos peor, casi peor que al principio. A ver, para resumir un poco la situación actual, hemos pasado la primera ola, fue bastante dramática, pero nos pilló desprevenidos, hubo un confinamiento de casi 3 meses y al terminar este confinamiento se empezó a abrir el país para intentar salvar el verano, que la esperanza era que todos los turistas del mundo vinieran a salvar nuestra economía y a pasar el verano en nuestras playas. Sin embargo, no fue así, fue un verano bastante tranquilo, no hubo ni mucho negocio ni mucho jaleo, y hasta que empezó el curso escolar en septiembre no empezó realmente la segunda ola, que no sé si alentada por el tráfico de niños, de trabajadores y tal, pues empezó a crecer hasta que a mediados de octubre se empezaron a tomar medidas ya muy drásticas y esa segunda ola empezó a decaer y nos encarrilamos hacia las Navidades. La idea de las Navidades era tener unas Navidades muy austeras, en las que solo los convivientes y allegados, ya empezamos a meter el término allegados en la fórmula, y la cosa se disparó. Se nos fue de mano porque en principio la fiesta de Navidad, el 25 de diciembre, pues no sabemos qué pasó. El fin de año me imagino y me temo que fue peor, o sea, más emocionante de lo que se esperaba o de lo que era de esperar, y luego ya los Reyes fue el remate y bueno, encarrilamos el nuevo año 2020 con la esperanza de que el malo había sido el 2020 y el 2021 iba a ser el bueno, a pesar de que la economía seguía con unos achaques tremendos y con unas perspectivas horribles. Todo el mando de la sanidad se ha delegado en las comunidades autónomas y ahora mismo cada reino de taifa, o sea, cada autonomía, de acuerdo a un marco general que es un estado de alarma planeado para unos meses, de alguna forma todas las autonomías, cada una tiene la potestad de, dentro de un margen, estipular unas medidas que en Extremadura hay 1.400 contagiados por cada 100.000 habitantes. En Trujillo, que es donde yo vivo, estamos cerca de los 1.800 y hay pueblos de España que superan los 2.000. Con esta incidencia el sistema hospitalario está ahora mismo completamente desbordado, con unas expectativas de una curva que ya no es curva, que es vertical, que si esta verticalidad se traduce en una curva vamos a tardar por lo menos 2 o 3 meses en vencerla, y si no se toman medidas muy muy drásticas es posible que lleguemos al verano con
con un desastre, con una masacre encima de nuestras espaldas, que desde luego no va a ayudar a la sanidad, no va a ser nada bueno para el sistema sanitario español y tampoco va a salvar en absoluto nuestra economía. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo salvar economía y salud? ¿Cómo combinar esas dos cosas? Pues creo que hay un ejemplo muy claro en el mundo, hay varios de hecho, uno de ellos es China, que desde el principio fue a por el virus como si fuera un asesino declarado, desde luego acertaron a la primera, confinaron, hicieron un confinamiento muy duro, aplicaron unas medidas electrónicas muy estrictas que han funcionado muy bien. El tema de la aplicación, una aplicación web con unos códigos QR, con unos códigos de color que señalan si has tenido algún contacto o no con alguien infectado, y a través de ese código, como todo el mundo tiene móvil, todo el mundo está obligado a tener esa aplicación, y es la única manera, obligando. Y además no hay que obligar con sanciones, simplemente el que no lo tenga no entra en el supermercado, el que no lo tenga no puede entrar a hacer ningún trámite en ninguna oficina, el que no lo tiene no puede acceder a un servicio de transportes públicos, el que no tiene el código en su móvil no puede acceder a nada. Es una forma muy sencilla de obligar y tampoco pareces un dictador, parece lo que tienen mucho miedo los dirigentes de nuestro país. Por otro lado, China aplica unas medidas muy estrictas con respecto a la entrada de personas extranjeras. Para entrar en el país tienes que llevar una PCR de 72 horas antes de la llegada, hacer un control en el aeropuerto, pasar 14 días en el hotel que te indican con la puerta precintada, pagando tú el gasto del hotel, te llevan la comida en una bandeja y no tienes ningún contacto con nadie durante 14 días. Eso sí, te suministran una wifi estupenda para que no pierdas el contacto con el mundo, y después de 14 días te hacen otra PCR antes de dejarte salir de la habitación y ya eres libre y puedes circular por el país, por toda China, utilizando tu código QR en el móvil con la aplicación que suministra el Estado. Yo llevo unos días diciendo que las libertades están muy bien, pero hay un momento en que las libertades son un fracaso. Cuando todo el mundo quiere ser libre para todo y nos olvidamos del bien común. Cuando nuestra libertad no solo, como dice la frase, que es que no me gusta nada, esta frase de tus libertades acaban donde empiezan las mías, o no sé qué. Tus libertades acaban donde empiezan las del común, o sea, donde terminan las del común, donde tus libertades pueden entorpecer el bienestar común. En ese sentido, creo que no lo hemos captado bien. Hemos nacido o nos hemos criado en una sociedad que ha mamado libertades así de pronto, porque hubo una transición en un momento dado y tocaba la libertad, y ahora exigimos libertades por encima de nuestras necesidades o de nuestras posibilidades. Hay otro ejemplo muy claro y es Australia. Australia ahora mismo tiene cero casos, todo un continente, la isla continente Australia tiene 0 casos, y en el momento en que se detecta un solo caso sospechoso se va por él, miles de rastreadores localizan todos los contactos de esa persona y son capaces en un breve espacio de tiempo a sofocar cualquier brote, que es la única forma. Porque cuando hay miles y miles de infectados no se puede rastrear. Ahora mismo en España el rastreo es imposible. No se puede rastrear cuando en un pueblo de 10.000 habitantes puede haber 300, 500 infectados. En el fondo el contagio, el rastreo es imposible. Solo es posible rastrear cuando la incidencia es muy baja, cuando los casos son muy señalados y se pueden detectar y se pueden rastrear.
¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que ahora mismo las autoridades españolas están desbordadas. Entre el problema político que se plantea de que quien tome alguna decisión, quien aborde este problema tocando a los bares, que en este país parece que si cerramos los bares se acaba la economía, tocando el turismo, que como decía Garzón es un sector de muy bajo valor añadido y además ha demostrado ser muy frágil. Y lo siguiente puede ser incluso nuestras grandes industrias y nuestro sector agrario. Si seguimos por este camino, podemos abocar a nuestra economía a una gran recesión por encima de la pandemia. O sea, podemos llegar a un colapso económico que va a ser muy difícil de recuperar y que seguramente durante décadas será una lastra, una losa encima de la economía española. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que acabar con el virus y dejar de intentar convivir con él. Ya se ha demostrado este verano que convivir con el virus no garantiza salvar la economía. Los bares han estado durante estos últimos 10 meses cerrando y abriendo y no han hecho negocio. No podemos pensar que la economía de un país se basa en los bares. Tenemos que confinar a la gente en sus casas durante 3 meses con un confinamiento durísimo y por supuesto el Estado tiene que garantizar que todo el mundo que esté encerrado en su casa tenga para comer. Tenemos que librar de este confinamiento a los sectores primarios, la alimentación y algunas empresas básicas como pueden ser energías, comunicaciones y por ejemplo reparto de paquetería, poco más, que la gente vaya a los supermercados con una disciplina casi militar. O sea, hay que ir a los supermercados con orden. De alguna forma habría que ordenar para que no haya aglomeraciones y que la gente vaya uno solo, como se hizo en el primer confinamiento, uno solo a por víveres y de forma ordenada y con el mínimo contacto con nadie, y bajar la tasa de infección al mínimo posible antes del verano. Tenemos ahora mismo toda la primavera para hacer esto. Podemos además permitir, por ejemplo, que la gente salga 1 hora al día a dar un paseo, a parques y a jardines, al campo. Creo que eso, con un poco de orden y un poco de sentido común, no afectaría en nada, solo convivientes, y de alguna forma llegar a los meses previos del verano a una tasa bajísima. Y entonces blindar el país, como han hecho Australia, China y otros países, y hacer unas exigencias durísimas para que cualquier extranjero que quiera entrar en España tenga que demostrar que viene limpio y luego pasar una cuarentena, que por supuesto tiene que pagar él su cuarentena y sus test de PCRs y todos los test de antígenos que tenga que hacer, y el que tenga que venir a España pues lo pasará y desde luego no va a venir ni un solo turista. ¿Y qué hacemos con el turismo? Pues una vez que el país está limpio, podemos fomentar un turismo de bajo coste entre nosotros mismos y llenar las playas de españoles, de gente que vive en el país y que ha demostrado el cero contagio. Con esto no volvemos a recuperar los 80 millones de turistas que España tiene habitualmente. De momento no, pero podríamos recuperar una cierta normalidad interna que desde luego con el plan que llevamos ahora no la vamos a tener en años, porque hemos puesto todas las esperanzas en la vacuna, pero la vacuna primero a ver si conseguimos vacunar a una gran parte de la población, que de momento
la producción de vacunas a nivel mundial, estamos hablando de que somos 7.000 millones, más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Si no se producen 7.000 millones de vacunas, seguirá habiendo gente que se pueda infectar. Y luego el permitir que el virus campe a sus anchas, lo que está haciendo es que mucha gente se ha infectado y estamos promocionando en distintos organismos de distintas razas, especies, colores, etcétera, que el virus mute y consiga pues distintas formas. Por ejemplo, la mutación inglesa ya está demostrado que es más contagiosa y es más letal. Hay una mutación en Sudáfrica que todavía tendremos que ver hasta dónde llega. Hay una mutación japonesa y cada cultura, cada tipo de humano está... De hecho, se piensa que incluso hasta los bisones, los distintos animales, podrían infectarse y generar distintas mutaciones. Al dejar, como no hemos hecho la estrategia china de no permitir al virus que circule, acabar con él y detectarlo y acabar con él hasta donde se pueda, pues estamos fomentando una mutación tremenda con casi 100 millones de infectados ya en el mundo y 2 millones de muertos. Hemos promocionado la mutación, hemos hecho la fiesta de la mutación del coronavirus. Ahora mismo, si no cambiamos la actitud de este gobierno que parece resignado a aguantar hasta donde se pueda, si no cambiamos la actitud de las comunidades autónomas que cada una quiere tirar por su lado a ver qué protagonismo tiene, si, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? Extremadura, que las medidas son laxas y tardías y al final aquí en Extremadura han venido todos los cuñados a festejar las Navidades y ahora mismo estamos infectados hasta arriba. Si seguimos así intentando convivir con el virus, ni siquiera la economía se va a recuperar en mucho tiempo, porque la esperanza de las vacunas puede fracasar en cualquier momento por una mutación que haga que haya que reconstruir, actualizar y volver a vacunar a toda la población. De hecho, no sabemos cuánto tiempo es efectiva la vacuna, si son 8 meses, 1 año o más. Así que en tal caso, a lo mejor habría que vacunar a toda la población cada año, no lo sabemos. Estamos realmente jodidos. Y estamos jodidos porque parece que tomar decisiones que no son agradables para todo el mundo, pues al final también la disparidad de opiniones, ¿no? Hemos empezado nosotros desde aquí, desde el canal Tope Ganso, empezamos diciendo que había que usar mascarillas en enero y hemos pasado por todas las fases de negación, de aceptación, de resignación, el gobierno y los distintos comunicadores del país y de los distintos países. Cada uno ha salido por... Boris Johnson negaba la gravedad del... el señor Trump decía que el que se contagiaba era un débil. El Bolsonaro, que esto era un invento de la... Y vemos como Inglaterra ha sucumbido al virus, Estados Unidos está hasta las cejas, en Brasil, ¿qué os voy a contar? Y está claro que con este tipo de mensaje contradictorio y con esta forma de gestionar la información tampoco se ayuda mucho. De hecho, los políticos negacionistas han dado pie a un movimiento negacionista que campa por sus anchas por el mundo. Hay todo tipo de personas que atribuyen la gravedad del virus a la obsesión de un sector o un lobby maligno. Hay gente que achaca todo esto al 5G,
a la nueva tecnología de telecomunicaciones. Hay gente que dice que el peligro es realmente llevar mascarilla, o estar encerrado en casa, o yo qué sé. Yo por mi parte pienso que la gente tiene que hacer un confinamiento domiciliario personal. Si el gobierno no lo hace, por lo menos tenemos que aplicarnos el sálvese quien pueda, porque se ha demostrado que no solo mueren unos pocos, un 1% de los enfermos, sino que, bueno, a nivel mundial sería un 2%. Si ha habido 2 millones de muertos y 100 millones de afectados, sería un 2%. Si en España tiene que morir un 2% de la población, estaríamos hablando de sobre 50 millones de habitantes, 1 millón de personas. ¿Estamos dispuestos a que muera 1 millón de personas en España? No lo sé. ¿Estamos dispuestos a condenar la economía de este país a un abre, cierra, subvenciones a comercios, a autónomos, a industrias? ¿Estamos dispuestos a poner hospitales de campaña y a llenar los polideportivos de camas durante 2 años y llenar las morgues y hacer polideportivos de morgues para gestionar 1 millón de muertos? No sé cómo lo ven algunos. Los consejeros de los políticos están recibiendo la información de los hospitales, que ahora mismo están colapsados. Las UCIs están colapsadas, y eso de que al principio decíamos es relativamente raro que uno tenga en su familia un contagiado. Hoy en día yo diría que es muy raro que alguien no tenga un caso en su familia. De hecho, en Trujillo hemos tenido el caso del concejal King, que ha muerto de forma fulminante por el coronavirus en pocos días, en 2-3 días ha sido ingresado y ha fallecido. Y parece que la gente, cuando le pone un nombre a esos muertos, le pone una cara, le pone un rostro, le pone una biografía, empieza a tomar conciencia de que, bueno, por ejemplo, ahora mismo son familias enteras las que están contagiadas, y familias enteras que están desprendiéndose de algunos miembros como si fuera una lotería. Los más mayores, sí, los que tienen afecciones, sí, pero es que vivimos en la sociedad occidental, vivimos gente que de alguna forma ha sabido utilizar el sistema de salud para sobrevivir y tener una calidad de vida, incluso con algunas afecciones que se van arrastrando con una medicación o hay gente diabética, hay gente con distintos problemas, hay gente que ha sobrevivido a cáncer, y claro, todo ese grupo de riesgo, hay gente muy mayor, todo ese grupo de riesgo está completamente amenazado. Y luego llega últimamente una de las cosas más penosas, es ver cómo en el reparto de las vacunas se ha establecido unas prioridades, y estamos viendo como hay algunos políticos, algunos militares, algunos sinvergüenzas, médicos retirados, gente de todo tipo que tiene la posibilidad de saltarse la cola de la prioridad y vacunarse porque sí, porque yo me lo merezco y porque tengo la posibilidad de corromper este sistema que está basado en el bien común y en la ciencia, ¿no? Entonces, creo que estamos en una época en la que no se está comunicando bien, no se está mandando los mensajes adecuados, son contradictorios, estamos dejando que los negacionistas dejen su mensaje cuando de hecho habría que empezar
a cortar esa dinámica de lo negacionista no tiene ningún sentido. No hay ninguna duda sobre lo que está pasando, no hay ninguna duda sobre lo terrible y lo grave que es la situación, y creo que no ayuda nada a que dejemos que mensajes bastante penosos lleguen a la población para todavía hacer que algunos pongan en riesgo por una fiesta o por simplemente por desconocimiento a los demás, al conjunto de la sociedad. Estamos en un momento, creo que decisivo, para tomar una decisión drástica, cambiar de rumbo. No sé si realmente el capitán de este barco llamado España es capaz de asumir, el señor Pedro Sánchez, es capaz de asumir la responsabilidad de un capitán, de coger el timón del barco y, pase lo que pase, tomar una decisión que implica salvar a todo el mundo y a pencar con las consecuencias o con el éxito, con el mérito, sin que los demás partidos, sin que el juego este asqueroso de que estamos siempre metidos en una especie de campaña electoral electoral infinita, en la que el reproche al otro partido, al otro grupo, a la otra ideología es el pan nuestro de cada día. Esto la verdad que también está siendo bastante duro. Estamos viendo como en los hospitales se están instalando ahora mismo camas en los pasillos. El sistema de salud está a punto de ser desbordado. Las demás patologías, o sea, no se te ocurra romperte una pierna hoy o tener un infarto o tener cualquier problema, porque el sistema de salud está exclusivamente dedicado casi al coronavirus. Y estamos en un momento de la pandemia que yo creo que es el peor de todos. Cuando teníamos todas las esperanzas de que el 2021 iba a ser la salvación y vamos a pasar ya de un año terrible, nos estamos enfrentando a un año aún más terrible todavía, en el que vamos a demostrar, si no cambiamos de rumbo, que no hemos aprendido nada, que no hemos sabido copiar al que lo ha hecho bien. Eso es muy importante. Para hacer bien las cosas hay que observar cómo lo hacen los demás, y si en la primera ola podíamos justificar el que no hubiese mascarillas, el que no hubiese EPIs adecuadas en los hospitales, el que no hubiese un conocimiento del tema de los aerosoles, del tema de... Y sin embargo, 10 meses después, con todo el conocimiento acumulado sobre la pandemia, con las vacunas en la mano, estamos haciendo el ridículo. Con un 2,8% de personas vacunadas, a este ritmo no vamos a llegar ni a la mitad de la población en un año. Y eso también teniendo en cuenta que la fabricación de las vacunas pues no es infinita, la fabricación de jeringuillas se está viendo afectada, o sea que cualquier acción que implique poner en marcha toda la población del planeta pues está sometida, por ejemplo, a Arabia Saudita a comprar las vacunas a un sobreprecio y está vacunando a toda su población porque tienen dinero y porque han pagado más por las vacunas. Pero hay países que no podrán pagar vacunas jamás y que seguirán alimentando el virus y seguirán alimentando nuevas cepas, nuevas mutaciones que luego vendrán a España o a Europa o a Estados Unidos y que reinfecten a la gente que esté vacunada. No se puede vacunar a un país entero que esté infectado. No se puede, porque el virus también va buscando forma de resistir, de adaptarse. Cuanto más difícil se lo pongamos, más
capacidad de mutar tendrá y así no vamos a llegar nunca. O sea, es muy posible el escenario de que consigamos vacunar a toda la población de España, abramos el país, llegue una mutación diferente, que la vacuna no esté contemplada y volvamos a la casilla número 0. O sea, volvemos al punto de infección y todo no haya valido para nada todo el gasto, todo el esfuerzo y todo lo aprendido. Creo que tenemos que confinar este país ya, domiciliariamente, pero además de una forma inteligente. Hay que hacer un confinamiento domiciliario de todo el país. No me vale eso de vamos a confinar una comunidad autónoma y otra no, o un pueblo sí y otro no, porque entonces primero es injusto y segundo va a ser completamente ineficaz. Tenemos que acabar con el contagio y llegar al contagio 0. Tenemos que acabar con el problema que tienen los hospitales ahora mismo y que haya pacientes 0. Tenemos que, a través de un confinamiento domiciliario inteligente, conseguir que todo el que pueda trabajar en su casa, trabaje en su casa. Ahora mismo hay gente que está yendo a la oficina a trabajar delante de un ordenador. Hay que dotar a todo el país de la capacidad de trabajar en su casa. De hecho, estamos en el mejor país del mundo para eso. En España hay más millones de kilómetros de fibra óptica que en ningún otro país del mundo. Tenemos la posibilidad de utilizar Internet como ningún otro país del mundo lo tiene. Y si no nos podemos dar abrazos, yo llevo 8 meses o 10 meses sin darle un abrazo más que a mi conviviente, mi pareja, pues tendremos que darnos abrazos virtuales. Y si tenemos que trabajar en casa, podemos levantar este país trabajando en casa. Estoy de acuerdo que el que tenga que ir al campo con el zacho no lo puede hacer desde casa. Y hay algunos oficios que tendrán que ser consentidos. Pero lo que no puede ser es que una persona coja el metro por la mañana, se desplace por una ciudad infectada para ir a sentarse en un ordenador durante 8 horas, comer fuera y volver a su casa e infectar a su familia. Y lo que no puede ser es que los niños, con todo el sistema que existe hoy en día para que la educación sea online, que haya todavía niños que no tengan ordenadores en casa, que tengan la obligación de ir al colegio, que se estén haciendo exámenes presenciales, cuando existe una experiencia inmensa de educación online, que se están haciendo hasta carreras y todo online, y que los niños que están estudiando EGB, bueno, ya no se llama EGB, se llamará como se llama, pues tengan que ir a hacer el tonto en una clase con todas las ventanas abiertas, con la bufanda dando 3 vueltas, con guantes, y la señorita con una mascarilla y un antifaz. Es que no sé. Si está bien que los niños convivan entre ellos, pero que así no vamos a solucionar esto en la vida. Creo que hace falta ya un poco de sentido común, hace falta que los políticos dejen de mirar al contrario y empiecen a dejar esto en mano de los científicos y de la gente que de verdad puede tomar decisiones sin un sesgo ideológico. Y ya está bien de que los políticos tengan que tomar este tipo de decisiones, porque al final va a primar la industria, va a primar el que tiene intereses, y os aseguro que el que tiene una industria o el consejo de administración que está poniendo los palos en las ruedas para que no haya un confinamiento y no se solucione esto, son gente que se cuida mucho, que seguramente las decisiones las toma desde sus grandes apartamentos o mansiones sin mezclarse con la gente y sin ser infectados. El que está siendo obligado a ser infectado es la clase más baja de la sociedad y lo que os decía, esta es la peor estrategia que podemos tener, porque tantos millones de contagiados, 100 millones de contagiados, que es la cifra oficial, son 100 millones de posibilidades de mutación.
Y el virus funciona como una estadística. Cuanto más organismos de distintos tipos va testando, más posibilidades tiene de mutar, de encontrar nuevas formas de mutar y de propagarse, ¿no? Que es, si adoptamos si seguimos con la idea de convivir con el virus, seguramente tengamos que convivir durante demasiado tiempo, y todo aquel que me diga es que la economía, pero es que la economía no se va a recuperar así. Tenemos ya 10 meses de ejemplo de cómo nos ha ido con esta estrategia, y tenemos que tener también un poco la humildad de reconocer que lo hemos hecho mal. No pasa nada, pero hay que saber reconocer que lo hemos hecho mal, que nuestra estrategia no ha funcionado, no hemos salvado el verano, no hemos salvado la Navidad, no vamos a salvar la Semana Santa y no vamos a salvar los Sanfermines ni la... Es que ya está bien, ¿no?, de anteponer las fiestas, el cachondeo a la economía de un país, que así no vamos a ninguna parte. O sea, yo ya, si tiene que morir 1 millón de españoles en España, 1 de cada 50 españoles tiene que morir, bueno, pero es que la economía va a fallecer detrás. O sea, vamos a acabar teniendo hambre, vamos a acabar con todas las industrias que tenemos y vamos a acabar siendo los pobres del mundo. Es que esta estrategia no tiene visos de funcionar. Tenemos que tomar decisiones potentes, tenemos que acabar con el virus y tenemos que ser muy estrictos con una aplicación de móvil que garantice que estoy vacunado, que no he tenido contacto con personas infectadas, y que sea obligatoria ya. 50 millones de personas con su móvil, con una aplicación que garantiza que no ha tenido contacto con personas infectadas. Y nada de la aplicación que han hecho ahora, que es una mierda, que tú mismo tienes que llamar a la gente para que... No, una aplicación automática, copiar la aplicación china. Joder, si es que los chinos lo copian todo, ¿por qué no podemos copiar a los chinos? Los chinos han ido a la luna copiando los cohetes rusos. ¿Por qué no vamos a copiar nosotros la aplicación de los chinos? ¿Por qué no copiamos el sistema de los chinos? ¿Que nos da miedo parecer dictadores? Nos dará más miedo enterrar a 1 millón de españoles. Así que espero, siempre lo digo, espero no tener que seguir con esta serie de vídeos, pero me temo que tenemos vídeos para rato. El diario de bitácora de la pandemia seguramente tenga más capítulos, y me he querido extender un poquito porque bueno, durante el confinamiento hacía vídeos más seguidos, pero bueno, hemos pasado la segunda ola y estamos en plena tercera ola, y creo que era el momento de dejar esta reflexión, porque creo que la sociedad pues está totalmente dividida, está confundida, hay negacionistas, hay gente realmente escandalizada, hay gente asustada, hay gente que está muriendo, o sea, muertos colaterales. Estamos viendo familias enteras contagiadas, pueblos cerrados, estamos viendo que la economía local no despunta, la economía nacional pues igual, y seguimos preocupados con los bares, cuando los bares lo que tendrían que hacer es cerrar y quedarse en su casa, y que la gente, si te quieres tomar una cerveza, pues te la tomes en tu casa solo, hablando por internet con quien quieras. Vamos al bar virtual, o por ejemplo, vamos a hacer que la gente, cuando se tome una cerveza, le dé un donativo al bar. Pero es que parece que buscamos justificaciones absurdas para intentar afirmar nuestra negación
a que realmente lo estamos haciendo mal, a que no se puede convivir con este virus, no es posible. Y como su incidencia parece que ha sido relativamente de cuentagota, aunque en conjunto ha sido muy potente, hay mucha gente que no ha tenido un contacto directo con una persona y ha visto los efectos, porque claro, ese es otro mito, ¿no? Los jóvenes no les pasa nada. Los jóvenes lo pasan como un constipado. Pues no lo pasan como un constipado. No sabemos ahora mismo qué efectos secundarios van a tener todas las personas de mediana edad que han pasado el virus y que dentro de unos años pues pueden tener unas recaídas, unos efectos terribles de nivel neurológico en cualquier tipo de órgano, porque es un virus que afecta a todo el cuerpo y que trabaja mucho con el sistema inmunológico. Es un virus que por ejemplo, las personas inmunodeprimidas no manifiestan grandes síntomas, pero lo mantienen durante mucho tiempo y pueden ser también fuente de mutaciones, el tener una gran carga viral durante mucho tiempo. Estamos en un momento en el que estamos jugando con fuego, que incluso los jóvenes yo les diría que se anduvieran con mucho cuidado, porque es muy posible que dentro de unos años sepamos realmente las consecuencias que ha tenido para todo el que ha pasado la enfermedad. Yo de momento no he tenido la desgracia de padecerla y me voy a cuidar mucho de salir a la calle, de ir al supermercado, o de tener cualquier tipo de relación con nadie, porque si la mascarilla es fundamental, lo más importante es no tener relaciones cuando pues no son estrictamente necesarias. Si hay que ir al médico se va, pero si no hace falta tomarse una caña con alguien, creo que podemos durante un tiempo prescindir de ello. Y también tendríamos que empezar a leccionar a nuestros jóvenes, empezar a decirles las cosas como son. Tienen que ser responsables, de acuerdo que ser joven es muy complicado, todos sabemos que la juventud se cura con el tiempo, pero que de momento también es difícil de llevar y que ellos también tienen que ser solidarios con el resto de la sociedad, que les mantiene, que les paga sus estudios, que sus padres trabajan duro para que ellos tengan una vida agradable, y ellos tienen que ser solidarios con sus padres y sus abuelos, porque no pueden jugarse la vida de la familia así como así. Y eso ha pasado en Navidades. Conozco los casos de jóvenes que han venido a sus casas a celebrar las Navidades y que han muerto sus abuelos o sus padres, y sus familiares están en el hospital, en la UCI, entubados de arriba abajo, boca abajo durante meses. Una persona que pasa eso va a tener secuelas para toda su vida, y el joven que trajo el virus a su casa y que puso en peligro la vida de sus padres, pues también va a tener eso en su conciencia durante muchos años. Así que si el gobierno no nos confina, que yo no lo sé, no sé si están esperando el último momento, si van a tener al final que hacerlo, pues yo recomendaría que lo hiciéramos cada uno dentro de nuestras posibilidades. Si tienes que ir a trabajar, te vas a trabajar con todas las medidas de seguridad, invierte en mascarillas de calidad y vuelves a tu casa e intenta lo menos posible tener las menos relaciones sociales posible. No tengamos relaciones ociosas, intentemos que el alcohol no sea el pretexto para bajar la guardia, y si el Estado, si los políticos no lo hacen, creo que lo tendremos que hacer nosotros mismos, confinarnos nosotros mismos y tener mucho cuidado. Muchas gracias por todo, y espero que este sea el último capítulo, aunque creo que no. Creo que es uno más y que vamos a seguir durante por lo menos un par de años con esta cantinela. Sí. Así que
Cuidaros mucho, ser muy responsables porque nos va la vida en ello. Un saludo a todos, chao.